It's a beautiful day. Buenos días, hace un día precioso. If we begin with the Guru Yoga with the 3R, Vamos a comenzar con el Guru Yoga con las 3 As.
So yesterday we looked a little bit at the two kinds of purity. Ayer estuvimos hablando un poco sobre los dos tipos de pureza. Primordial purity that's there from the very beginning, La pureza primordial que está ahí desde un principio and the purity that's achieved by removing stains and faults. y la pureza que se consigue al eliminar las manchas y las faltas. So if our mind is very busy, if we get caught up in a lot of thoughts and feelings, Así, si nuestra mente está muy ocupada y nos vemos atrapados por un montón de pensamientos y sentimientos, we might feel that we need to do some purification. puede que sintamos que necesitamos purificarnos algo. And this is because we're viewing from the point of view of attachment. Esto es porque lo estamos contemplando desde el punto de vista de nuestros propios apegos. But in the orientation of Dzogchen, we want to look from the place of impermanence. Pero desde el punto de vista de Dzogchen, lo quieres mirar desde el punto de vista de la impermanencia We see that everything is arising and passing. y ves que todo está surgiendo y desapareciendo. And although when a particular thought or feeling is there, it is as if that is us. Y aunque cuando hay un cierto pensamiento, un cierto sentimiento que está ahí, entonces eso es como si fuera nosotros, It vanishes. desaparece. Does it leave a trace? No deja ni rastro. Well, you might find that you're thinking about a thought or a feeling that has just occurred. Pero te puedes encontrar también pensando acerca de un pensamiento, un sentimiento que acaba de ocurrir. So there seems to be a trace. Entonces parece que ha dejado un rastro. I seem to be marked in some way. Parece que me ha marcado de alguna manera. I might be feeling unhappy that I still have a particular kind of thought. Puedo sentirme triste porque todavía sigo teniendo ese tipo de pensamientos. So what is this? I don't feel happy. Entonces, ¿qué es esto de esto no me gusta? It is a pattern which is emerging, Es un patrón que está emergiendo and then it vanishes. y luego desaparece. So the thing which is marked is itself a pattern of manifestation. Aquello que está marcado o que es marcado es en sí mismo un patrón de manifestación. The mind itself is not marked. La mente misma no recibe ninguna marca. So again, with the traditional example of the mirror, De nuevo, volviendo al ejemplo tradicional del espejo, the reflection doesn't mark or change the mirror. el reflejo no marca o cambia el espejo. And so, by allowing various objects to arise in front of the mirror, we see that the mirror is always full and empty at the same time. Y así, al ver los diferentes reflejos que aparecen en el espejo, podemos ver que el espejo está a un tiempo lleno y vacío. So sometimes in the text it says, keep your mind free of thoughts. Algunas veces se dicen los textos, mantén tu mente libre de pensamientos. This doesn't mean that you have to struggle not to have any thoughts arising in the mind. Eso no quiere decir que tengas que luchar para que ni un solo pensamiento surja en la mente, That would be to become very stupid. porque eso significaría volverse bastante estúpido. Thoughts are not the enemy, they are part of how we function in the world with other people. Los pensamientos no son el enemigo, son parte de cómo funcionamos en el mundo con otras personas. But we keep our mind free of thoughts in the way that the mirror is free of reflections. Pero mantenemos la mente libre de pensamientos en la misma manera en la cual un espejo está libre de reflejos. If you were going to do a painting Si, por ejemplo, vas a hacer un cuadro, vas a pintar un cuadro and you have a piece of paper or canvas, y tienes un pedazo de papel o un lienzo, you make a mark, haces una marca and the mark goes into the surface of the material. y esa marca penetra en la superficie del material. And so now the open potential of the canvas or the paper is altered by the fact that there is a mark.
Entonces el potencial abierto del lienzo o del material que sea se ve modificado porque hay una marca. And when you go to make the next mark, you make it in terms of the space of the surface you're working on and in relation to the first mark, which is already altering its potential. Y cuando vas a hacer la segunda marca, la realizas de acuerdo al potencial abierto que todavía sigue habiendo ahí y también en relación a la primera marca que está modificando el potencial. The more marks you make, Y cuantas más marcas hagas, the more the image or the impression comes out. So surface is filling with these colors and patterns. tanto más sale la imagen o esa impresión, es decir, la superficie se está llenando de colores y dibujos, formas. But the infinite potential of the original empty canvas or paper is lost. Pero se pierde ese potencial infinito de un lienzo vacío. The more marks, the less potential. Cuantas más marcas, menos potencial. And this is the same as we've looked developmentally in our lives. Y esa es la misma manera en la que nos desarrollamos mentalmente en nuestras vidas. When we're small, we have a lot of potential and not many marks. Cuando somos pequeños tenemos muchísimo potencial y pocas marcas. And as we get older, we tend to have a lot of marks and scars and habits and a little bit less potential. Según vamos envejeciendo, vamos teniendo cada vez más marcas y pensamientos y hábitos y menos potencial. This is because our sense of self seems to be molded and shaped by what is happening. Y esto es porque nuestro sentido del yo parece ser moldeado y configurado por lo que está ocurriendo. But the canvas and the mirror are not the same. Pero el lienzo y el espejo no son lo mismo. The mirror allows many different patterns to appear within it, El espejo permite que muchos diferentes patrones aparezcan en su interior, but it's not touched by them. pero no se ve tocado por ellos. The emptiness of the mirror is not closed by the fullness of the reflection. El vacío del espejo no se ve tocado por la plenitud del reflejo. They're not in opposition. No están en oposición. In fact, the emptiness of the mirror is the hospitality of the mirror, which allows all these many different reflections to arise. De hecho, esa vacuidad del espejo es la hospitalidad del reflejo que permite que surjan todos estos diferentes reflejos. Similarly, today the sky is very blue. De forma similar, hoy el cielo está muy azul. Clouds that were around more yesterday have gone. Ayer había más nubes, pero se han ido. When the clouds go, they don't leave a trace. Y cuando se marchan las nubes no dejan rastro. When they're there, the day looks grey. Cuando están ahí, el cielo parece gris. And when they're gone, the sky looks blue. Y cuando se marchan, el cielo se ve azul. When the cloud is there, it's undeniable the cloud is there. Cuando la nube está ahí, es innegable que está ahí. But the cloud is in space. Pero la nube está dentro del espacio. If the space wasn't hospitable, the cloud couldn't come in. Si el espacio no le diera hospitalidad, la nube no podría entrar. If you're up in the high mountains, you can see the cloud coming towards the side of the rock. Si estás en lo alto de una montaña, podrás ver cómo la nube se va acercando al lado de la roca, But it can't go into the rock pero no puede penetrar en la roca, because the rock and the cloud are oppositional. porque la nube y la roca son opuestos. But the cloud moves through the sky without any resistance. Sin embargo, la nube se mueve por el cielo sin ningún tipo de resistencia. So, we look and see what is my mind. Entonces miramos y pensamos, ¿qué es mi mente? Does it have shape or color? ¿Tiene una forma o un color? Is it something somewhere? ¿Es alguna cosa en algún lugar? And we look and look and look. Y miramos, miramos y miramos And we see we can't find anything. y vemos que no podemos encontrar nada. My mind is empty. Mi mente está vacía. Empty of inherent self-nature. Está vacía de una naturaleza inherente. Empty of defining characteristics. Está vacía de características definitorias. And yet my mind is always filling with sensations and thoughts and feelings. Y sin embargo, mi mente está permanentemente llenándose de sensaciones y pensamientos y sentimientos. So when a thought arises in the mind, Así, cuando surge un pensamiento en la mente, is my mind free of thoughts?
¿Está mi mente libre de pensamientos? The thought is in the mind, ¿El pensamiento está dentro de la mente? but is the mind touched by the thought? Pero ¿se ve la mente tocada por ese pensamiento? We are used to using thoughts as ways of taking hold of the world. Estamos habituados a utilizar los pensamientos como maneras de agarrar el mundo. So we say, it's a beautiful day. Y entonces decimos, por ejemplo, es un día precioso. That's to use words and concepts to make a definition of how the weather is today. Y esto es una manera de utilizar palabras y conceptos para definir el tipo de tiempo que tenemos hoy. I need to get to the airport this evening in time for the plane. Yo tengo que llegar al aeropuerto esta tarde a tiempo para coger el avión. So this pattern of thoughts arise that allow me to work with the patterns of the day and think about the patterns of the traffic on the way to the airport and so on. Perdón. Así que surgen patrones de pensamiento que me permiten interactuar con los patrones del día y pensar en los patrones del tráfico cuando tengo que ir al aeropuerto, etc. So these are thoughts arising in the mind. Estos son pensamientos que surgen en la mente. And then you might think about something else. Y luego pues puedo pensar en otra cosa. You think, oh, we still have to finish the text. Por ejemplo, puedo pensar, bueno, todavía tenemos que acabar el texto. So now we have to finish the text. Tenemos que acabar el texto. The airport is gone. Y pienso eso y el aeropuerto desapareció. Thought of the airport will come back. El pensamiento del aeropuerto regresará. But when we're thinking about the text, we don't need to think about the airport. Pero cuando estoy pensando acerca del texto, no necesito pensar sobre el aeropuerto. Just as a reflection arises in the mirror and then dissolves, vanishes, without trace. Al igual que un reflejo surge en el espejo y luego se disuelve y desaparece sin dejar rastro, The thought can go free. Los pensamientos pueden irse libremente, But sometimes it doesn't. pero a veces no ocurre esto. We have kind of in the back of our mind, Se nos queda algo ahí en el trasfondo de la mente. oh, I have to get to the airport. Uy, tengo que ir al aeropuerto. So do I need to leave at 4 o'clock Tengo que salir a las or a bit 4 later? o quizá un poco más tarde. I'll leave at 4, Bueno, me voy a las 4. maybe a little later. Bueno, quizá un poco más tarde. So in that way, it's as if the surface of the mind is being scratched a little bit. It's becoming more absorbent. Y de esta manera pareciera como si la superficie de la mente estuviera rayándose un poco, como si se volviera más absorbente. So now the thought of getting to the airport becomes a preoccupation. Entonces ese pensamiento de ir al aeropuerto se convierte en una preocupación. I have something on my mind. Tengo algo en mi mente, There's a kind of anxiety. una especie de ansiedad. So we all know what this is like. Todos sabemos cómo es esto. So that's where we see the sticky nature of what in Buddhism they call attachment. Y ahí es donde vemos la naturaleza pegajosa de lo que en el budismo llamamos apego. I'm getting attached to the thought, but the thought also seems to be getting attached to me. Yo me estoy apegando al pensamiento, pero pareciera que el pensamiento también se está apegando a mí. Attachment to the thought brings me into formation. El apego al pensamiento hace que yo surja. If the thought of the going to the airport arises and then vanishes and some other thought comes, Si el pensamiento de ir al aeropuerto surge y desaparece y luego llega otro pensamiento and there is no trace of the airport thought, y no queda ni rastro del pensamiento aeropuerto, then there is space for the next thought to arise. entonces hay espacio para que surja el siguiente pensamiento. And I feel fresh. Y yo me siento fresco. But if there is a residual trace, Pero si queda un rastro residual, then it's like having a plate. You take it off the cabinet, put it on the table, and you see it's not really clean. es como cuando sacas un plato del armario para ponerlo en la mesa y te das cuenta de que no está limpio del todo. There is still a smear of some sauce or oil on the plate. Sigue habiendo ahí como un manchón de alguna salsa o de algo en el plato. You're not sure you want to eat off this. Y no lo tienes muy claro que quieras comer de ese plato.
because now the food you put on the plate is going to be mixed with the old flavor. Porque ahora la comida que pongas en el plato se va a ver mezclada con el viejo sabor. So we want to wash the plate and wash the plate. Entonces, quieres lavar el plato y lavar el plato. Now, luckily, Dzogchen has a great invention, Por suerte, en el Dzogchen han hecho un gran invento, which is self-washing plates. que son platos que se autolavan. This is the self-liberation of all thoughts, feelings, and sensations. Que es la autoliberación de todos los pensamientos, sensaciones y sentimientos. Whatever is present will go into the past. Cualquier cosa que esté presente pasará al pasado. That's what it does. Eso es lo que hace. But somehow we put it back. Pero de alguna manera nosotros lo traemos de vuelta. We don't let go. No lo soltamos. So who is the we who is doing this holding on? ¿Quién es este nosotros que está haciendo este aferramiento? This is the energy of the mind linking with the energy of the mind. The energy of the mind Linking with the energy of the mind. Es la energía de la mente que se engancha con la energía de la mente. Because I find myself thinking about something that happened in the summer. Por ejemplo, me encuentro pensando en algo que ocurrió durante el verano. Something that happened in the summer arises as a memory. Algo que ocurrió en el verano surge como un recuerdo. And I wonder why I did that. Y me pregunto por qué hice eso. That is a thought. Eso es un pensamiento. I wonder why I did that. Me pregunto por qué hice eso. It's a thought arising in a predominantly linguistic form. Es un pensamiento que surge de forma predominantemente lingüística. And that thought form seems to link with the memory. Y esa forma de pensamiento parece vincularse a la memoria. And so you have a chain of thoughts building up. Y así, pues, tienes una cadena de pensamientos que se está formando. I don't know if you do this in Spain, but when we were children, we used to make daisy chains. No sé si se hace en España. Cuando nosotros éramos niños solíamos hacer collares de margaritas. You pick these little flowers, Coges estas florecillas and then with your nail, you make a little hole in the stalk, y con la uña le haces un pequeño agujerito en el tallo and then you put the stem of the other one through, and you can build up a whole chain. y vas pasando el tallo de la otra y así puedes hacer todo un collar. So this is what it's like when we build up thoughts. Pues lo mismo ocurre cuando estamos formando pensamientos. You have to be able to penetrate the thought, Tienes que ser capaz de penetrar el pensamiento, because you have to find something to hook onto. porque tienes que encontrar algo a lo que engancharte. So the thought seems to offer some purchase, some means of holding on to it. Entonces el pensamiento parece ofrecer otros ganchos, algún tipo de utensilio al que agarrarte. This is our reliance on the thought. Y esto es por qué nos basamos en el pensamiento. I build myself out of thoughts. Porque me construyo a mí mismo a partir de pensamientos. My identity is a pattern of thoughts. Mi identidad es un patrón de pensamientos. Everything I can say about myself is a sequence of thoughts and feelings. Cualquier cosa que pueda decir sobre mí mismo es una secuencia de pensamientos y sentimientos. That is to say, I am compounded, and I am compounding myself by adding more and more attributions, more and more developments of my self-narrative. Es lo que significa que yo estoy compuesto y me voy componiendo a mí mismo, añadiendo cada vez más ingredientes a esa narrativa de mí mismo. And as we looked before, it feels as if I am describing myself. Y como ya hemos visto, eso parece como si me estuviera describiendo a mí mismo. But I'm actually inventing myself. Pero en realidad me estoy inventando. And each time I tell the story, there's going to be a slightly different flavor. Y cada vez que cuente la historia tendrá un matiz ligeramente diferente. So if I say I was born in Scotland, Por ejemplo, si digo, nací en Escocia, I was born in Scotland, yo nací en Escocia. each of these terms is not
clear and defined. Cada uno de estos términos no está claro y definido. I, Yo, this is me. eso soy yo. I wasn't born in Scotland. Pues yo no nací en Escocia, I'm here. porque estoy aquí. And I'm a bit too big to come out of my mother's body. Y soy un poquito demasiado grande para haber salido del vientre de mi madre. So this I was not born in Scotland. Así que este yo no nació en Escocia. The I that was born in Scotland was somebody else, El yo que nació en Escocia era otra persona, but it was me. pero era yo, But not me as I am, pero no yo como soy ahora, me as I was, sino yo como era entonces, which is a memory. que es un recuerdo. And my memory of being born is non-existent. Y mi recuerdo de haber nacido no existe. If my mother was still alive, she would remember what me coming out of her body was like. Si mi madre todavía viviera, ella sí que recordaría cómo fue que yo saliera de su cuerpo. So I was born. Así, yo nací, Seems to be meaningful, parece ser yo, but it's a story about somebody who's not there. pero en realidad es una historia sobre alguien que ya no está aquí, In Scotland. en Escocia. Which Scotland? ¿Qué Escocia? Scotland today and Scotland then, not the same. Escocia hoy en día y la Escocia de entonces no son las mismas. So I have to say, I was born in a Scotland that no longer exists. Así que tendría que decir, yo nací en una Escocia que ya no existe. That's the truth. Esto es verdad. So where was I born? Así que ¿dónde nací? In a vanished country, in a vanished time, from a dead mother. En un país desaparecido, en un tiempo desaparecido de una madre muerta. But we don't want to know any of that. Pero no queremos saber nada de todo esto. I was born in Scotland. Yo nací en Escocia. In that way, we are sealing over the contradictions of the narrative. Y de esta manera estamos sellando las contradicciones de la narrativa. And this is the meaning of attachment. Y esto es el significado de apego. Attachment is linked with mental dullness. El apego está vinculado a una torpeza mental, Because it generates assumptions, porque genera supuestos, especially the assumption that we know what we're talking about, especialmente el supuesto de que sabemos de lo que estamos hablando, that what we say is meaningful and definitive, que lo que estoy diciendo tiene significado y es definitivo. but in fact it's always a new generation. Pero de hecho en realidad es siempre una nueva generación, Every speech act is a creative act. porque cada acto del habla es un acto creativo, Every movement of the body is a creative act. cada movimiento del cuerpo es un acto creativo, Because our body has never moved in precisely that way before. porque nuestro cuerpo nunca se ha movido exactamente de esa manera antes, Because the context is always changing. porque el contexto siempre está cambiando. If you're used to peeling potatoes, Si estás acostumbrado a pelar patatas, and in your life you might have peeled 10,000 potatoes, more, y en tu vida puede que hayas pelado 10.000 patatas o más, you look at the potato, you have your peeler, miras a la patata, tienes el pelador, you know what to do, sabes lo que hacer, but this is very insulting to the potato. pero esto es un auténtico insulto para la patata, You have never met this potato before. porque nunca habías conocido a esta patata antes. You've met their cousins, brothers, sisters, but not this potato. Has conocido a sus primos, a los hermanos, a las hermanas, pero no a esta patata. So we have to say, hello, potato. Tienes que decir, hola patata. Lift it up. Wow. You've had some story. Y dices, vaya, debes de tener una buena historia. You were born under the ground in the dark, Naciste bajo el suelo en la oscuridad and you were safer there. y allí estabas más segura. Because I must apologize, I'm going to take your skin off. Porque tengo que disculparme, te voy a quitar la piel. This is happy for me, but sad for you. Esto es muy bueno para mí, pero muy triste para ti. So we have a moment of silence. Así que un momento de silencio. So this is the world. The world is fresh, moment by moment. Esto es el mundo es fresco momento a momento. But we're just peeling potatoes Pero nosotros ya simplemente pelamos patatas on this automatic pilot, con este piloto automático and we're not there. y no estamos ahí.
Now we can wander off in our thoughts because I'm just peeling potatoes and I know how to do that. Y podemos irnos por ahí con nuestros pensamientos porque, bueno, estoy pelando patatas y sé cómo hacerlo. This is the dull world of assumption. Y este es ese mundo obtuso de los supuestos. So in Dzogchen we want to refresh ourselves again and again to awaken from assumption. Así que en el Dzogchen lo que queremos hacer es refrescarnos una y otra vez para despertar de los supuestos. And to allow ourselves to be surprised again and again by the facticity of the world. Y permitirnos ser sorprendidos una y otra vez por los hechos del mundo. That this is the field of clarity. Esto es un campo de claridad. As he said yesterday, it's bright. Como ya dije ayer, es brillante. So, the purity of the mind Así, la pureza de la mente is the freshness of the mind. es la frescura de la mente. And this freshness becomes obscured when we fall asleep in the dream of assumptions. Y esta frescura se ve oscurecida cuando nos quedamos dormidos en el sueño de los supuestos. But if we stay present in the emerging moment, Pero si nos quedamos presentes en el momento que surge and we allow the moment to reveal itself to us, y permitimos que ese momento se nos revele, then we receive before we speak, before we think. entonces recibimos antes de hablar y antes de pensar. And then we see that our thoughts and words are moving within a field which is already the expression of clarity. Y entonces vemos que nuestros pensamientos, nuestras sensaciones se están moviendo en un campo que ya es en sí una expresión de la claridad. Then our thoughts and feelings are like ornaments. Y entonces nuestros pensamientos y nuestras sensaciones son como ornamentos, como adornos. They're like rainbows in the sky. Son como arcoíris en el cielo. They bring some beauty, Aportan belleza, but they are ungraspable. pero son inaprensibles. And the sphere within which they appear, our mind, is ungraspable as well. Y la esfera en la que aparece nuestra mente también es inaprensible. So in the text, he says, essentially it is necessary to come to a clear experience that all the many different thoughts that arise are nothing other than the natural radiance of awareness. En esencia, dice, es necesario llegar a la experiencia clara de que todos los diferentes pensamientos que surgen no son más que la irradiación natural de la presencia. When he says thoughts here, it refers to whatever kind of experience arises. Y cuando habla de presencia aquí, se refiere a cualquier tipo de experiencia que surja. So it could be sounds, tastes, smells, sensations in the body, and so on. Sonidos, olores, sensaciones en el cuerpo, etc. Whatever experience arises, Cualquier experiencia que surja, this is nothing other than the radiance of awareness which arises without any artificiality. no es otra cosa que el resplandor natural de la presencia que surge sin ningún tipo de artificio o artificialidad. So, the radiance is first. Así, el resplandor, la irradiación, está primero. And within this radiance, you have the radiance of the thought. Y dentro de este resplandor tienes el resplandor de los pensamientos. So we're here, Estamos aquí, we look around the room. miramos por el cuarto There is the immediacy of what is present. y está la inmediatez de lo que está presente. And within that shining field, various thoughts and opinions and ideas arise. Y dentro de ese campo resplandeciente o brillante surgen diferentes pensamientos, sensaciones, recuerdos. The thoughts have not come from somewhere else. Los pensamientos no han venido de otro sitio, They're not spoiling the simplicity of the moment, tampoco están estropeando la simplicidad del momento, but they are moving within this field of light. sino que se mueven en este campo de luz. When we see the thought as radiance, it's self-resolving. Cuando vemos el pensamiento como resplandor, entonces se disuelve a sí mismo. But when we grasp at the thought as a way of making sense of what is occurring,
Pero cuando nos aferramos al pensamiento como una manera de darle sentido a lo que está ocurriendo, and we think, but what is in this room? y pensamos, ¿qué es lo que hay en esta habitación? I need to make sense of it. Tengo que darle sentido. What does this mean? ¿Qué es lo que significa? So above me there's a lot of Tibetan letters around patterns. Por ejemplo, aquí encima tengo un montón de letras tibetanas en un patrón. What does it mean? ¿Qué significa? It is what it is. Pues es lo que es. But what does it mean? ¿Pero qué significa? It is what it is. Es lo que es. What is it for you? ¿Qué es para ti? If you receive it, Si lo recibes, it's something which can liberate the mind without knowing anything about it. es algo que puede liberar la mente sin conocer nada sobre ello. Shape, pattern, color, La forma, el patrón, el color, it's already here. ya está aquí. Well, but I have to interpret it. Pero tengo que interpretarlo. I have to know what it means. Tengo que saber lo que significa. But the only way I can know what it means is by telling it what it means. Pero la única manera que tengo de saber lo que significa es diciéndole lo que significa. This image has done her best. Esta imagen lo hace lo mejor que puede. It's still quite early in the morning, Todavía es muy temprano por la but mañana. look how many colors she's wearing. Pero mira cuántos colores lleva. Each toenail is painted a different shade. Cada tono está pintado de una forma distinta. There's a lot of work gone into this, Ah, lleva muchísimo trabajo. and it's all here. Y todo está aquí. But what is it? ¿Pero qué es? I don't understand. No lo entiendo. What's it for? ¿Para qué vale? It is what it is. Es lo que es. I don't get it. No lo capto. Huh. We can say, I don't get it. Puedo decir no lo capto, This is a little bit contemptuous, pero eso es un poco despreciativo. which means if I don't get it, it's shit. Pues lo que significa si no lo capto es caca. Or we could say, I don't get it. O también puedo decir no lo capto, A little more humble que es un poco más humilde and maybe a bit more useful. y puede que un poco más útil. I don't get it. No lo capto. What do you need in order to get it? ¿Qué necesitas para captarlo? You got two eyes, ¿Tienes dos ojos? you can see it, ¿Puedes verlo? you get it. Pues lo captas. Yeah, but what is it? ¿Pero qué es? It is what it is. Es lo que es. You go round in a circle. Y podemos seguir dando vueltas y vueltas. I need to know what it is. Necesito saber lo que es. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? How will you know what it is? ¿Cómo vas a saber lo que es? By getting information. Pues obteniendo información. So someone will explain to you what it is, then you will know what it is, then you will be able to tell it what it is. Alguien te va a explicar lo que es y entonces sabrás lo que es y entonces pues, estarás en situación de poder decirle a ello, a esto lo que es. This is what your mother did when you were very small. Esto es lo que hizo tu madre cuando eras muy pequeño. She said, this is a red ball, this is a green ball. Te decía, esto es una pelota roja y esto es una pelota verde. Then you learn to say red and green. Y aprendías rojo, verde. Then grandma came to visit and was very proud. Y entonces llegaba la abuela de visita y se sentía muy orgullosa. Oh, my grandchild, amazing. Oh, mi nieto, es sorprendente. So we spend our whole life doing this. Y así nos pasamos toda la vida haciendo esto. We take in information and then we put out the information. Cogemos información y luego la soltamos. We say information. Decimos I am información. being formed by the information. Estoy siendo formado por esa información. And because I'm being formed, I can form what is out there. Y como yo he sido formado, puedo formar lo que está afuera. So I become the shaper of the world. Así que me convierto en el que le da la forma al mundo. But this already is. Pero esto ya está, ya es. So this is the balance of active and passive, Esto es el equilibrio entre activo y pasivo. of, if you like, feminine and masculine. Por así decirlo, femenino y masculino. If you can receive what is here, Si puedes recibir lo que está aquí, then you're with it. entonces estás con ello. You might then want to make some comment on it.
Y puede que en ese momento quieras hacer algún comentario But sobre ello. if you don't quite see what is there, Pero si no ves realmente lo que hay ahí, but you fill it with your own thoughts, pero lo encajas a tus propios pensamientos, all you encounter in the world is yourself. todo lo que te vas a encontrar en el mundo es a ti mismo. And this is the bubble of self-identity, Y esta es la burbuja de la identidad de uno mismo. that you become the limit of the world because you are the one who has to repeatedly tell the world what it is. Es la burbuja de la propia identidad porque tú eres el límite del mundo, porque le tienes que estar diciendo continuamente al mundo lo que es. So this is starting from the separation of subject and object. Y este es el comienzo de la separación de sujeto y objeto. So in Dzogchen there's a lot of attention paid to the nature of light, En el Dzogchen se presta muchísima atención a la naturaleza de la luz. that we receive light. The nature of light, or Light. pues cuando recibes luz, So we receive the light, recibimos la luz and then we can respond. y entonces podemos responder. Why do we have to respond? ¿Y por qué tenemos que responder? I need to know what this is. Necesito saber lo que es esto. Why? ¿Por qué? What does conceptual knowledge add to what's in front of you? ¿Qué va a añadir un conocimiento conceptual a lo que tienes delante? This image offers a lot of aesthetic possibilities. Esta imagen ofrece muchas posibilidades estéticas. It is balanced and harmonious Esta es equilibrada y armónica with its shapes and colors. con sus formas y colores. Receiving this brings a mood. Y al recibirlo eso evoca un estado de ánimo. The mood is a relaxation. Y ese estado de ánimo es uno de relajación. Yeah, but what does it mean? Pero, ¿qué significa? That's not relaxed. Eso no es relajación. I don't want to just receive anything. I want to know what I'm eating. No quiero simplemente recibir algo, quiero saber lo que me estoy comiendo. I'm the guardian of myself. Yo soy el guardián de mí mismo. I want to know what's going on. Quiero saber lo que está pasando. Well, this is our usual position, Y esta es nuestra posición habitual. but it's very restricting. Pero es muy limitante, Because of course, there are many things we don't know. porque por supuesto hay muchísimas cosas que no conocemos. And the fact we don't know the name of a street that we're walking down doesn't mean we're going to die. Y el hecho de que no conozcamos el nombre de la calle por la que vamos caminando no significa que nos vayamos a morir. You don't need to know the names of any streets. No necesitamos saber los nombres de ninguna calle. You walk down them. Simplemente vas caminando por ahí. So, the thought and the name, if it's arising within the field of the emergence of the clarity of the mind, Así, el pensamiento y el nombre, si están surgiendo en el campo de la claridad de la mente, causes no problem. no causa problemas, Because the thought, what is it, porque el pensamiento de ¿qué es? can be like wonder. Puede ser un pensamiento maravillado. So one of the great teachers of Dzogchen, the last Dujun Rinpoche, Uno de los grandes maestros Dzogchen, el fallecido Dujun Rinpoche, he often said, you know, for the practice you should be like a small child in a great temple. él siempre decía, o con frecuencia decía, para la práctica tienes que ser como un pequeño niño que entra en un gran templo. Tibetan temples have got a lot of bright colors and banners and things, statues. Los templos tibetanos tienen banderas y adornos y estatuas, todo de colores brillantes. Imagine you're 3 or 4 years of age. Imagínate que tienes 3 o 4 años de edad. Just look. Miras a tu alrededor y te asombras, It's very empty. porque estás muy vacío. Oh. The small child has nothing to say, Un niño pequeño no necesita decir nada, but they are receiving. pero están recibiendo. So that receptivity is very important. Esa receptividad es muy importante. So we're trying to rebalance from our endlessly active participation
Así que intentamos reequilibrarnos a partir de esa participación activa incesante, the work of constructing ourselves, de ese trabajo de construirnos a nosotros mismos, of being people who do things, who make things, de ser personas que hacen cosas, that we assert ourselves through our choices, que nos afirmamos a nosotros mismos por medio de nuestras elecciones, for the purpose of confirming that I exist. con el propósito de confirmar que existo. When that burden of trying to guarantee the true existence of yourself is let go of, Cuando esa carga de intentar asegurar la verdadera existencia de ti mismo se suelta, nothing in your behavior has to change. Tu comportamiento no tiene por qué cambiar. If you like football, you can continue to watch football. Si te gusta el fútbol, puedes seguir mirando el fútbol. If you have a garden and you grow your own tomatoes, you can do that. O tienes un jardín y plantas tus propios tomates, también puedes hacer eso. Nothing is forbidden. Nada está prohibido. It's not what we do, but how we do it. Lo importante no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. If everything is arising from the ground, Si todo está surgiendo de la base, then it is empty. entonces está vacío. Then we are making patterns in the sky. Entonces estamos haciendo patrones en el cielo, huellas en el cielo. In the example made famous by Pater Rinpoche, Estamos haciendo dibujos en el cielo. Entonces en ese famoso texto de Patrul Rinpoche, he said it's like writing on water. él dice que es como escribir en el agua. If you have a bowl of water Tienes un recipiente con agua. and you try to write your name in it with your finger, Intentas escribir tu nombre ahí con el dedo. as soon as you make a letter, it's dissolving. Tan pronto como escribes una letra se disuelve. It was there, Estaba ahí, but it vanishes. pero desaparece. Doesn't mean that you shouldn't do the writing. Es lo que no significa que no tengas que escribir. The writing is a moment of experience, Ese escribir es un momento de experiencia, but nothing is established, nothing is enduring. pero no se establece nada, nada es permanente. And the fact that nothing is established means, oh, there is space for the next moment. Y el hecho de que no se establezca nada significa tengo espacio para el siguiente momento. Moment by moment, the plate is clean. Momento a momento, el plato se limpia. So the fresh food of this moment is then the fresh food of the next moment, and each moment is fresh. Entonces llega la comida fresca de este momento, del siguiente momento, y significa que cada momento es fresco. But when we stay in our sense of myself, we're building up pictures. Pero cuando nos quedamos en ese sentido de nosotros mismos, significa que estamos construyendo imágenes. So if you understand this difference between compounded and uncompounded, meditation becomes much easier. Así que si entendéis la diferencia entre compuesto y no compuesto, la meditación se vuelve mucho más fácil. Because you're sitting in your practice and you get wrapped into a sequence of thoughts. Estás sentado con tu práctica y te ves enredado en toda una secuencia de pensamientos. You don't have to see this as a distraction or a mistake. No tienes por qué considerarlo una distracción o un error, You can see, oh, this is a movement of compounding. sino puedes ver, oh, esto es un movimiento en el que estoy componiendo. I was building up a picture. Estaba construyendo una imagen. Thought after thought, linking together, and I was suddenly, tomorrow morning at work, trying to solve some problem. Pensamiento tras pensamiento que se van enlazando y estaba pensando en el trabajo de hoy intentando solucionar un problema. Thoughts make patterns, Porque los pensamientos construyen patrones, dibujos. but today is Sunday, Pero hoy es domingo, not Monday. no es lunes, I'm not at work. no estoy en el trabajo, I'm here estoy aquí, in the meditation practice, en mi práctica de meditación. and I've gone to Monday morning. Y me he ido al lunes por la mañana. My worry seems quite real. Mi preocupación resulta bastante real. I have to remember to do that, Tengo que recordar que tengo que hacer esto, and it's not here. pero no está aquí. Oh, this is attachment. Esto es el apego. Okay? It's not
a theory. This is what is happening. Y esto no es una sensación, sino es lo que está ocurriendo. When I build up this picture, Cuando construyo esta imagen, the power of the picture el poder de la imagen is its decontextualization. es su capacidad de descontextualizar. Because if I'm here, Porque si estoy aquí, I'm sitting with my eyes open, estoy sentado con los ojos abiertos, the thought arises. el pensamiento surge, The thought arises here in the space. el pensamiento surge aquí en este espacio. I feel it caressing me. Siento cómo me acaricia. It's impactful, Tiene un impacto, but I'm here. pero estoy aquí. But if I go off into the thought, Pero si me marcho al interior del pensamiento, I lose the room. pierdo el cuarto, pierdo la habitación. I'm here, but not here. Estoy aquí, pero no estoy aquí. I'm there, Estoy but not allí, there. pero tampoco estoy allí. I'm in some strange limbo. Estoy en una especie de extraño limbo. And this is the true quality of the ego structure. Y esta es la auténtica cualidad de la estructura del ego, It's neither real nor unreal. que no es ni real ni irreal. It's a fantasy. Es una fantasía. So it's not about blocking the thought, Así, no se trata de bloquear el pensamiento, but keeping it in a big environment. sino mantenerlo en un entorno amplio. If your mind is very wild and you have lots of thoughts and you seem to be blown hither and thither like a leaf in the autumn wind, Si tu mente está salvaje y tienes montones de pensamientos y te ves arrastrado de aquí para allá como una hoja arrastrada por el viento, it seems tempting to try to control your mind, resulta tentador intentar controlar la mente, to define it, to give it some structure and organization. definirla, darle algún tipo de estructura y organización. And of course, in Buddhism, there are many methods for doing that. Y por supuesto en el budismo hay numerosos métodos para hacer esto, But in Dzogchen, we go in the other direction. pero en el Dzogchen vamos en la dirección contraria. If your mind is like a wild horse, Si tu mente es como un caballo salvaje, then you should keep it in a very big field. pues déjale que esté en un campo muy grande. If you put a wild horse in a small field, it'll keep kicking the fence. Si pones a un potro salvaje en un campo pequeño, pues entonces se pasará el tiempo dándole coces a la valla. But if you put it in a big field, 2 or 3 hectares, Pero si le pones en un campo amplio de 2 o 3 hectáreas, the horse is running and running and running, el caballo corre y corre y corre, snorting. relinchando y bufando. But after a while gets tired Pero después de un rato se cansa and maybe a bit hungry. y puede que tenga hambre también. Then you come with your little carrot. Y entonces llegas con tu zanahoria. So this is how we are. Así es como somos. Don't make things too tight. No apretéis demasiado las cosas. Imposing control looks attractive, Imponer un control resulta atractivo, but we have to remember every action has a reaction. pero tenemos que recordar que cada acción tiene su reacción. And when you try to tighten things, you get a response. Y cuando intentas restringir las cosas, recibes también una respuesta. But if you leave the mind to tumble as it tumbles, Pero si dejas a la mente que retoce como retoza, you may feel you're a bit crazy. puedes sentirte un poco loco. But after a while, the mind will become more calm by itself. Pero después de un rato la mente se calmará por sí misma. So this is the issue of the 5 elements. Esta es la cuestión de los 5 elementos. There are 2 stable elements and 3 moving elements. Hay 3 elementos estables y 2 que se mueven. Earth is, Perdón, 3 que se mueven. Earth is stable. La Tierra es estable It seems to offer fixity. y parece ofrecer fijeza, estabilidad. And space is stable because it never moves. Y el espacio también es estable porque nunca se mueve. But the water, fire and wind, they are always moving. Pero agua, fuego y viento siempre se están moviendo. So when the mind is moving Si cuando la mente se mueve and you feel it's moving too much, y sientes que se mueve demasiado, our tendency is to go to earth. nuestra tendencia es ir hacia la Tierra. So we impose rules Así imponemos reglas and laws. y leyes.
Quite possibly we are entering a period of dictators again. Es posible que estemos entrando de nuevo en un periodo de dictaduras. We see across the world these men who like to be in charge. Se puede ver por el mundo que a los hombres les gusta estar a cargo. This is not the same as democracy. Esto no es lo mismo que una democracia, Democracy is messy. porque la democracia es un poco desordenada. Dictatorship is sharp, efficient, and very unpleasant. Las dictaduras son agudas, eficaces y muy desagradables. It's the imposition of earth. Es la imposición de la tierra. If you cross the line, we kill you, we put you in a prison. Si cruzas la línea, te matamos o te aprisionamos. I'm sitting here looking out the window Estar aquí sentado mirando por la ventana at a hill where many people were killed. a esa montaña en la que mucha gente murió, mucha gente fue asesinada. Taken into the dungeons in the camp. Se puede ir a los calabozos en el campo. That happened in the past can happen again. Eso ha ocurrido en el pasado y podría ocurrir de nuevo. But people say, oh, the situation's out of control, we have to do something. Porque puede que haya alguien que diga, vaya, la situación se está descontrolando, hay que hacer algo. But we also have a tendency to be a dictator. Nosotros mismos también tenemos esa tendencia a convertirnos en dictadores. We don't trust freedom. No confiamos en la So libertad. our mind becomes agitated and we want to do something. Nuestra mente comienza a agitarse y queremos hacer algo. I shouldn't be like this. No debería ser así. I have to try harder. Tengo que esforzarme más. I need to do more. Tengo que hacer más. This is not the view of Dzogchen. Esta no es la visión del Dzogchen. Dzogchen said, trust space. El Dzogchen dice, confía en el espacio. Space doesn't move. El espacio no se mueve. You can't impose space. No puedes imponerle algo al espacio. You can find yourself in space. Perdón, no puedes imponer el espacio, pero te puedes encontrar a ti mismo en el espacio. And then you're spacious. Y entonces eres espacioso. And there is space for everything to move. Y hay espacio para que todo se mueva. And this space is primordial purity. Y este espacio es la pureza primordial. It's not marked. No tiene marcas. Earth is marked very easily. A la tierra es muy fácil marcarla. You can see that by the amount of graffiti in Barcelona. Se puede ver eso por la cantidad de grafitis que hay en Barcelona. But space, Pero el espacio, you get your can of paint and you spray it in the air. It doesn't do anything. aunque tengas tu pulverizador de pintura y pulverices en el aire, no vas a obtener nada. So again and again we return to the mind, which is open, which is spacious, which is empty of inherent self-nature. Así que una y otra vez regresamos a la mente que es abierta, que es espaciosa y que es limpia en su naturaleza inherente. This is the ground, Esta es la base. the base. And within this, everything which arises, because it has no other source, is the expression of the base. Y aquí dentro todo lo que surge, como no tiene ninguna otra fuente, es la expresión de la base. And this is empty. Y esto es vacío. So he says, so see that everything which occurs is just the radiance of this empty mind. Así que dice, date cuenta de que todo lo que ocurre es simplemente la expresión de la mente vacía. So he says, if you do this, then the ceaseless flow of specific appearances, it means whatever is arising moment by moment, Y entonces dice, si haces esto, la corriente incesante de manifestaciones específicas, es decir, cualquier cosa que esté surgiendo momento a momento, everything which constitutes one's own experience todo lo que constituye la propia experiencia, is not different from the appearance of clarity. no es diferente de la aparición de la claridad. And so this will improve and develop. Y ambos mejorarán y se desarrollarán. That is to say, when you have less need to grab at what is there, Es decir, cuando sientes menos necesidad de aferrar lo que hay ahí, when you have less burden of responsibility for making sense of everything which is happening, cuando tu carga de responsabilidad para darle sentido a todo lo que está ocurriendo es menor, then you see what is arising is the clarity of the mind.
Entonces ves que lo que está surgiendo es la claridad de la mente. We're talking here about non-duality. Estamos hablando ahora de la no dualidad. So the clarity of the mind and the clarity of the object are inseparable. Es decir, la claridad de la mente y la claridad del objeto son inseparables. When you are relaxed and not caught up in your own concerns, Cuando estás relajado y no estás preocupado por tus propios temas, when you walk down the street, you can see what's there. si vas caminando por la calle puedes ver lo que hay. But if you're worried about something or you're late for work, Pero si te preocupa algo o llegas tarde al trabajo, you can walk from one end of the street to the other and not see anything puedes cruzar la calle entera y no vas a ver nada, because you are not available. porque no estás disponible. So the dullness of your mind or the preoccupation of your mind makes for the dullness of the world. Así que esa torpeza de tu mente o esa preocupación de tu mente convierte el mundo en algo obtuso también. The clarity of the world is the clarity of the mind, La claridad del mundo es la claridad de la mente. and the clarity of the mind is the clarity of the world. Y la claridad de la mente es la claridad del mundo. You see more Ves más when you relax, cuando estás relajado. and this will become more and more apparent the more you do the practice. Y esto se volverá más y más aparente según vas haciendo cada vez más la práctica. And so he says, an unchanging, omnipresent awareness will become one's way of being. Y por eso dice, la presencia inmutable y omnipresente se convertirá en tu modo de ser. So when you wake up in the morning, you can do the 3-hour Guru Yoga, Así cuando os despertáis por la mañana podéis hacer el Guru Yoga de las 3 As or just relax in the out breath. o simplemente relajaros con la exhalación. You're lying in the bed. Estás tumbado en la cama. Where are you? ¿Dónde estás? You're in the bed, Estás en la cama, but the bed is in your mind. pero la cama está en tu mente. Everything is experience. Todo es experiencia. If you go back to the base, Si vuelves a la base, the mind itself, la mente misma, always present but inexpressible, siempre presente pero inexpresable, then you see, oh, the sensation of my body, the feeling of the sheets on my body, ves, oh, es las sensaciones de mi cuerpo, esa sensación de las sábanas sobre la piel, how the room looks from this angle. el aspecto que tiene la habitación desde aquí. This is experience arising. Esto es la experiencia que surge And it's this. y es esto. I'm here and it's this. Estoy aquí y es esto. That's very different from waking up and looking at the alarm clock and thinking, oh, I've got to run. Y esto es muy distinto de despertarte, mirar el despertador y decir, ¡ah, llego tarde! You don't know where you are, but you're somehow in a little tunnel and you have to move quickly through it. No sabes muy bien dónde estás, pero de alguna manera te encuentras en un pequeño túnel que tienes que atravesar muy rápido. You start with the demand of the day. Comienzas poniéndole exigencias al I día. have to. Yo tengo que, I must. tengo que. Who am I? ¿Quién soy yo? I'm the person who must get to work on time. Yo soy la persona que tengo que llegar puntual al trabajo. So we feel the drivenness, we feel the organization that's coming from these thoughts, defining and constraining us. Y sentimos esa compulsión, ese impulso, eso de esos pensamientos que nos están definiendo y nos están constriñendo. Where am I? ¿Dónde estoy? I'm still in my flat, I'm late. Todavía estoy aquí, llego tarde. So there you see, oh, you have been born into concepts. Y ahí es cuando ves, oh, he nacido a los conceptos. The world you are in starts with the concept. El mundo en el que estás comienza con conceptos. I'm late, Llego tarde, I've got so much to do, voy retrasado, tengo tanto que hacer, I have to go. me tengo que ir. But it doesn't take much time just to relax and be here. Pero no hace falta mucho tiempo para relajarse y estar aquí, Open. abierto. Experiences arising in the openness of the mind. Y las experiencias surgen en esa apertura de la mente. Within this, your body can mobilize very quickly and you can be out and on the bus and get to work on time. Y dentro de ese campo abierto puedes movilizarte muy rápidamente y puedes levantarte y salir de la casa y llegar al bus y llegar al trabajo a tiempo. The front door is in the mind.
La puerta de entrada a la casa está en la mente, the street is in the mind, la calle está en la mente, the bus is in the mind, el autobús está en la mente. and then you're at work, Y has llegado al trabajo, which is unfolding in your mind. que también se está desplegando en tu mente. It's also possible. Eso también es posible. For example, this evening I will be in an aeroplane. Por ejemplo, esta tarde yo voy a estar en un avión. I don't want to be outside sitting on the wing. No me gustaría estar fuera sentado sobre el ala. I want to be inside this tin box. Quiero estar dentro de esa caja de hojalata. So I'm in the plane, Así que estoy dentro del avión, but the plane is in my mind. pero el avión está en mi mente. The mind has no top or bottom. La mente no tiene parte de arriba ni parte de abajo. The sky, the clouds, the setting sun is in my mind. El cielo, las nubes, el sol que se pone, todo está en mi mente. That doesn't make sense. Eso no tiene mucho sentido. Does that matter? ¿Y eso importa? It's before making sense. Estamos antes de que tenga sentido. It just is. Simplemente es. And we remember these 5 qualities of the ground. Y entonces recordamos estas 5 cualidades de la base. It's inexpressible. Es inexpresable. It cannot be caught or it cannot be touched by the names of nirvana or samsara. No puede ser atrapada o tocada por los nombres de nirvana y samsara. This means it doesn't make sense. Lo que significa que no tiene sentido. You cannot comprehend it, apprehend it. No lo puedes comprender, no lo puedes aprehender. It is. Es. And if you're with it, you are. Y si estás con ello, tú Vale. eres. Sorry, but if you're thinking about it, Pero si piensas sobre ello, you're in another world. estás en otro mundo. These 2 worlds are not far apart. Y estos dos mundos no están muy separados. They are simultaneously present. Están presentes simultáneamente. One is infinite and mysterious. Uno es infinito y misterioso. Not mysterious in the sense of some mystery detective story, No misterioso en el sentido de una historia de detectives, but mysterious in the sense that no matter how you try, you can't transform it into a solvable problem. pero misterioso en el sentido de que no importa lo que te esfuerces, no vas a conseguir convertirlo en un problema que se pueda solucionar. So we live within it with trust and openness. Entonces vivimos dentro con confianza y apertura. And so this awareness will be omnipresent. It always is omnipresent, but we will now be living the fact that we are relaxed and open. Y así esta presencia se volverá omnipresente. Siempre es omnipresente, pero ahora estamos viviendo el hecho de que estamos abiertos y relajados. And when we get caught up in a thought, Y cuando nos vemos atrapados en un pensamiento, this is within the space of the mind. esto está dentro del espacio de la mente. We might forget where we are, Podemos olvidar quiénes somos, but we are there. pero estamos ahí. And the more we return to where we are, Y cuanto más regresamos a donde estamos, we realize that when we go somewhere else, we never went anywhere else. nos damos cuenta de que cuando nos hemos ido a otro lugar, nunca jamás nos fuimos a otro lugar. There is nowhere else to go than here, Porque no hay ningún otro sitio al que ir que no sea aquí. and sometimes here is clear and sometimes it's opaque. Lo que pasa que a veces aquí está claro y otras veces está opaco. The fact that it's opaque El hecho de que esté opaco doesn't mean it's somewhere else. no significa que esté en otro lado. One of my teachers, Chacho Rinpoche, he explained it, that it's like 2 brothers, Uno de mis maestros lo explicaba como si fueran 2 hermanos. and they're both lying in bed together. Los dos están en cama juntos, One is asleep and the other is awake. uno está dormido y el otro despierto. The brother who is asleep, his body is twitching because he's in a nightmare. El hermano que está durmiendo se tiene así como sacudidas porque tiene una pesadilla. The brother who is awake looks at his brother and thinks, oh, he's lost.
Y el hermano que está despierto mira al otro hermano y dice, está perdido, He's having a bad time. lo está pasando fatal. So he gently helps him to awaken. Así que con suavidad le ayuda a despertar. And when the brother was having the nightmare awakens, Y cuando el hermano que estaba teniendo esa pesadilla se despierta, he awakens where he is, despierta en dónde está, which is safe in bed. que es seguro en la cama. He was always safe in bed, Siempre estaba seguro en la cama, but he didn't see where he was pero no veía dónde estaba, because he was dreaming he was somewhere else. porque estaba soñando que estaba en otro sitio. The dream of being somewhere else is always here. El sueño de estar en otro lugar siempre es aquí. So, whether we become sad or angry or unhappy or regretful, Así que ya te sientas triste o enfadado o desgraciado o lleno de remordimientos and we seem to be relocated by our absorption into this set of moods and remembrances, y parece que todo este juego de estados de ánimo y recuerdos nos recolocan, we're here. estamos aquí, There's nowhere else to go. porque no hay otro sitio al que ir. But there's a big difference between being here and being asleep while being here. Pero hay una gran diferencia entre estar aquí o estar dormido mientras estás aquí. This is why the texts say that awareness never changes. It's like the mirror, it's there from the very beginning. Por eso se dicen los textos que la presencia no cambia nunca, ha estado ahí desde el mismo principio. But if you fall asleep into the reflection, Pero si te quedas dormido en el reflejo, the reflection has its own pattern, el reflejo tiene su propio dibujo and then you're trapped in the world of the reflection. y entonces te encuentras atrapado en ese mundo de reflejos And it seems very intense, y parece muy intenso, but the reflection is in the mirror. pero el reflejo está en el espejo The mirror is empty. y el espejo está vacío. That's why it's able to show reflections. Por eso es capaz de mostrar todos esos reflejos. And in fact, the empty mirror shows empty reflections. Y de hecho, el espejo vacío muestra reflejos vacíos. So I have been lost and tormented by empty reflections. Así que he estado perdido y me he visto atormentado por reflejos vacíos. The sense of self that I have developed is itself also an empty reflection. Ese sentido del yo que he ido desarrollando en sí mismo también es un reflejo vacío. So that's why the texts say, don't try to edit your mind. Por eso el texto dice, no intentes modificar tu mente. It's not about improving No, what ti- is arising for you, no se trata de mejorar lo que está surgiendo para ti, but relax and open, sino de relajarse y abrirse. enter into the open emptiness of awareness, which is always present, Y entrar en esa vacuidad vacía de la presencia que siempre está ahí. and see that everything that arises is experience appearing and dissolving within that empty awareness. Y ver que todo aquello que surge es la experiencia que surge y desaparece en ese campo vacío. Okay, so we do another short sitting and then we'll have a break. Vamos a sentarnos un poco y luego haremos una pausa. We can start in a simple way, just relax in the out breath, and then here we are. Podemos comenzar de una forma sencilla, nos relajamos con la exhalación y aquí estamos.
So we have a break now for half an hour. Vamos a hacer una pausa de media hora.